Bueno, les propongo dejar para después el acto de la CGT, para el último tramo, digo, de este espacio editorial, el acto de la CGT y las ya extravagantes movidas electorales, porque al fin y al cabo, respecto de eso, no pasó nada que no pudiera pasar. En cambio, los dos cuerpos noticiosos restantes son, digamos, más significativos. Uno estuvo dado por los mandobles a la Bartola y se concentraron hacia mediados de semana. Primero fue que había caído en Ezeiza un financista caponarco que vive en el país desde 2005 y fundador de una constructora en Puerto Madero. Bueno, bajo la fijación de agenda del diario Instrumental y según lo remarcó en portada un recuadro que indicaba a la Argentina como refugio tentador, los medios y tilingos adheridos machacaron con nuestro carácter de territorio cocainómano incontrolado. El intento de relacionar al gobierno con ese presunto libre albedrío se acabó a las horas de publicado y reproducido, porque inclusive los periodistas electrónico amplificadores no se veían cómodos en el papel de llevar semejante delirio a rol de primera plana. De modo tal, a la jornada posterior, el tema desapareció y fue reemplazado por uno mucho más afín al sentido común y al interés popular. Es así que surgió como cuestión prioritaria de portada que el plan Carne para Todos, anunciado y escenografiado por la presidenta el día anterior, cubre solo el 0,15% del consumo. Eso ya suena o directamente impacta como más sensato, hay que admitir. Ni el propio oficialismo desmintió que 10.000 kilos de carne acordados a muy bajo precio son la nada misma contra los más de 6,5 millones de kilogramos que se venden por día. Tal como las milanesas o el pescado para todos son jugadas destinadas al fracaso completo. Pretenden tramar sobre una producción simbólica de contenido antiinflacionario que choca de frente contra la realidad impuesta en los comercios. Al gobierno le va bien, según es dable deducir o certificar, cuando la presidenta recuerda que los precios no son formados por el Estado, sino por los actores privados. Le va bien cuando pregona y ejecuta el derecho de intervenir en las decisiones orgánicas de las grandes empresas privadas cuyo directorio integra. Le va bien con todo lo mal que le iba hace nada más que un par de años, cuando mete mano en las ganancias estratosféricas de los campestres y ya nadie lo discute. En esa línea también caen simpáticos o irreprochables los allanamientos a Cargill, a Molinos, a Bunge, por presunta asociación ilícita para evadir al fisco en más de 300 millones de pesos. Y ni hablar de lo bien que le va al oficialismo cuando identifica a adversarios precisos, concretos, como Clarín, Techint, compañía. Pero no semeja que pueda irle precisamente como los dioses cuando hace el acting de qué barato que se compra con los planes para todos. Ese es un muy serio error de su política o táctica comunicacional, y en la medida de que eso afecta lo que la gente percibe en su bolsillo, no debería descuidarse tan alegremente. En otro contexto, si hubiese una oposición que, aunque más no fuere, supiera especular con alguna altura, el kirchnerismo tendría problemas severos con estas tonterías. No hay esa oposición, por cierto, y, por tanto, la humilde advertencia se advierte o se convierte en un ensayo hipotético. Sin embargo, el que les habla cree que siempre es mejor tener los reflejos activados porque alguna vez el viento no soplará de cola, la derecha inventará algo como para no ser tan patética y la
conjunción de estos fuegos que ni siquiera llegan a ser de artificio, como la carne o el pescado, las milanesas para todos, podrán o podrían volverse un boomerang. De todas maneras, para volver bastante atrás, y como quedó dicho, lo anterior es constitutivo de los mandobles, ¿sí?, de un lado y de otro. El bloque noticioso 2, que es el dictamen parlamentario para regular a las empresas de medicina prepaga, es otra cosa. Ahí ya es cuestión de que el gobierno, con el consenso opositor unánime, salvo naturalmente las filas de Macri, resolvió intervenir en la redituable orgía del sistema privado de salud. Tendrán que pasar a mejor vida los recargos por edad, el rechazo por enfermedades preexistentes, los periodos de carencia que ni siquiera cubren las prestaciones del plan médico obligatorio, el rebote a los discapacitados. Los medios de la derecha reaccionaron haciéndole el coro a la irritación de las prepagas, que le aportan cifras de publicidad muy estimables al periodismo independiente. Pero no es solo el otorgamiento de espacios a los voceros de la medicina privada. Para que no queden dudas, encima de eso se han lanzado a cuestionar que el Estado interfiera en lo que denominan contratos entre particulares. ¿Por qué el gobierno no se dedica a la salud pública y deja que las gallinas negocien libremente con el zorro?, preguntan los periodistas liberales de pacotilla que en cualquier país capitalista del primer mundo no se animarían a interrogantes de esa naturaleza, so pena de caer en un ridículo que aquí sienten como impunes, o como impune, para usar bien el número. No hay Estado más intervencionista que el de las naciones desarrolladas, justamente porque la protección, porque cierto nivel de protección al consumidor, es base esencial para que el consumidor siga creyendo en el consumo como en el Espíritu Santo. Si alargamos la lógica de estos mercachifles, podría preguntarse por qué el Estado se involucra en las cuotas de las escuelas privadas, en, claro, lo que se le da la gana exportar a el campo, o sencillamente en lo que se gasta en la seguridad, siendo que los sectores de alto poder adquisitivo pueden pagarse policía propia. Es decir, déjenos el Estado la ley de la selva, porque nosotros sabemos arreglarnos con los leones, y que la administración pública se haga cargo de los monos. Pero más luego, cuando los monos se nos vienen encima, porque ese Estado equilibrador fue desquiciado, gracias a las políticas regulatorias que pregonamos, pediremos más Estado cumpliendo sus funciones básicas de reglamentar y reprimir. Ese es el raciocinio de la derecha, cuya contrapartida sería, siempre en autos con el carácter transitivo de sus argumentos, que haya de inmediato una revolución socialista, pero aplicada por un gobierno reformista que no le afecte sus intereses y a la par brinde cobertura universal de salud, educación, seguridad, vivienda y que sigan los éxitos. De manera que lo que tenemos viene a ser, en definitiva, una derecha trotskista, lo cual se corrobora por esa capacidad cariocinética de ser 2 o 3 pedazos y dividirse en 10 o 20. Según las últimas noticias, podría dar la impresión de que no es tan así, a caballo de que en la disparada hacia los botes ya se han bajado Solanas, Sanz, Cobos y Macri, salvo que en el caso de Macri no se considere todavía como abandono haber dicho que su candidatura presidencial quedó stand-by. Una de las frases más portentosas de la historia política argentina. Sin embargo, esta estampida de la oposición da una idea exacta de la carencia absoluta de alternativas serias al kirchnerismo, cristinismo, experiencia progre o como quiera llamársele. Y es en ese recorte
que los análisis y especulaciones sobre el acto de ayer de la CGT quedan casi hasta faltos de mayor sentido. Aun cuando se diera por legítima la visión gorila más recalcitrante acerca de que esa manifestación fue la eterna suma de ómnibus contratados y choripán, la pregunta sería si hay alguna opción confrontadora que pueda llenar más de 20 micros. Aun si no se reparara en que el discurso de Moyano se contorneó a pie juntillas al lado de Cristina, cuando el cálculo era que se trataba de una jornada extorsiva para conseguir puestos ejetistas en las listas de octubre. Aún pensando que Cristina, al no ir, los dejó de garpe porque su apuesta pasa por terminar la reconquista de la clase media invariablemente reactiva a los modos del morochismo sindical, no se altera que hay los que fijan la agenda y los que, gracias, si llegan a comentarla. Da la sensación, entonces, de que esto se acabó si es por el plazo que resta hasta octubre. Puede ser una buena noticia si hablamos de que están sentadas las bases para el nunca menos. Como otras veces se ha dicho, nada menos que eso y nada más que eso.